Hallelujah. Aleluya. Well, before we get started today, I want to just greet you in the name of the Lord Jesus. Y antes de empezar de lleno esta mañana, quiero saludarles con todo nuestro amor en el amor del Señor. Now, I want you to grab your neighbor's hand. Y quiero que le tomes la mano a tu vecino, por favor. I want you to come together as a family Y here. nos vamos a unificar aquí en familia. ¿Cuántos dicen amén? We're going to speak as a family Y today. vamos a declarar y hablar como una familia aquí en este lugar. The Lord has given me specific instructions this morning Porque el Señor me ha concedido instrucciones específicas para esta mañana. because He told me to tell you that many of you are here for reasons that are even beyond what you think. Me dijo que les dijera que varios de ustedes están aquí aún por razones que no han concebido ni imaginado. And you are in the right place. Y están en el lugar correcto. You're in the right place. No me estás oyendo, están en el lugar correcto. You know, it's important to be in the right place. Es importante saber que estamos en el lugar correcto. You know, before God created man, He created His place. Ojo aquí, antes de que Dios creara al hombre, primero preparó el lugar, el huerto para colocarlo. And in that place is your provision. Y en ese lugar es donde está tu provisión. Did you hear me? ¿Cuánto me están oyendo? You're not looking for your provision if you're in His place. Nunca vas a estar buscando tras su provisión al estar en su lugar correcto. Your provision has been waiting on you to find your De hecho, place. tu provisión te ha estado esperando a ti a que llegues ahí. Now, Father, each person as they're joined together here, Padre, a cada persona conforme nos juntamos en armonía aquí, I release a prophetic anointing into them right now. Lord, soltamos una unción profética palpable en sus vidas en esta mañana, that they will know without learning. para que sepan sin lugar a duda, They will have ears to hear para que tengan oídos para oír and eyes to see y ojos para ver that you preordained before the beginning of the universe. aquellas cosas que le has preparado de antemano antes de la creación del And universo. that this will be their day. Y que este será el mejor That día they will para see you ellos, face to face. donde te verán cara Face a to cara, face. cara a Face to cara. face. Alguien me está oyendo, cara And a be changed cara, into your y image. ser transformados a tu imagen, Señor. Now give Him the glory. Ahora dale alabanza a él, Give him the alábale. glory. Alaba. The Lord wants to build some things inside of you today El Señor quiere edificar algunas cosas especiales dentro de ti hoy. because I'm seeing that in the future, Porque many puedo- of you will be in a different position. Porque puedo ver claramente que en el futuro varios de ustedes van a ser colocados en nuevas posiciones. Not in necessarily a different building or a different church, but a different position. Y no necesariamente en un nuevo edificio, una nueva iglesia, sino que en una nueva posición. I'm seeing the postures of the people starting to develop a more flexible position. Puedo ver a la gente adoptando una posición más flexible y de mayor estatura espiritual. You know how a person, when you get older, you're supposed to stretch to keep your body flexible. Saben que una persona conforme va envejeciendo debe de estirarse para mantener su cuerpo más flexible. And the more flexible you are, the easier it is to travel, the easier it is to drive and sit in places that are not very comfortable because your body's flexible. Mientras más flexible tú seas, es mucho más fácil viajar y conducir el auto y estar en posiciones diversas posiciones por largos tiempos porque tu cuerpo es más flexible. So the more you understand the ways of the Holy Spirit, Entonces, mientras más entiendas los caminos y maneras de operar del Espíritu Santo, the more flexible you become to do what He calls you to do whenever He calls you to do it. más flexible vas a ser para poder realizar aquello a lo cual Él te llame a hacer en cualquier momento dado. So I see many of you in a different posture, a different position to do different things for the kingdom of God. Así que prepárense porque varios de ustedes van a estar en nuevas posiciones con nuevos niveles de postura y flexibilidad Aleluya. para hacer mayores hazañas para el Señor y su reino aquí. Aleluya. Amén. Hallelujah.
Si tú lo crees, da una mejor ofrenda de aplausos. Hallelujah. Aleluya. You know, there's so much to understand about what Jesus has done for us. Saben que hay tanto por entender de lo que Cristo ha hecho por nosotros. His first coming is so watered down by thinking about a second coming. A menudo su primera venida resulta tan diluida por estar solamente meditando en su segunda venida. But when you start to dig through the scriptures Pero al empezar a investigar y a escudriñar las and escrituras start to understand exactly what he has already finished for us, para poder llegar a entender mejor todo aquello que él ya completó para nosotros, you will really start to see a different way to understand the scriptures. realmente vas a entender una nueva manera de entender las escrituras para tu vida cotidiana. Jesus destroyed the works of the devil. Jesucristo destruyó toda obra del enemigo. Jesus destroyed the works of the Yo creo que devil. no me estás entendiendo. Jesucristo destruyó toda obra del enemigo. Now, if we get hold of that, Ahora, si realmente nos logramos aferrar a él, we'll start to understand that many of the things that we do, we don't have an excuse for anymore. vamos a poder entender que muchas cosas que solemos hacer ya no tenemos excusa para hacerlas. If he destroyed the works of the devil, we don't have a right to give him back to him. Si él ya destruyó toda obra del enemigo, ¿qué derecho tenemos nosotros para entregársela de vuelta? He said, now I'm giving you the same authority. You go preach the kingdom of God. Él nos dice, ahora yo les doy la misma autoridad. Ustedes salgan, prediquen y vivan esa vida del reino. So it's the kingdom of God that was established in the earth that is the authority in the earth. Por lo tanto, es el reino de Dios establecido aquí en la tierra lo que nos da la autoridad para ahora vivir y reinar en esta tierra. The devil is illegal. El diablo opera ilegalmente. He's illegal. Él es ilegal. He has no right to govern your life. No tiene ningún solo derecho para poder gobernar nada en tu vida. And that's why it's important to live in the light. Por eso es tan importante vivir una vida de transparencia en su luz. Amen. Amén. In chapter 4 of Luke, verse 43, Lucas capítulo 4, verso 43, por favor. he said to them, I must preach the kingdom of God to the other cities also, because for this purpose I have been sent. Y él les dijo, pero me es necesario que también a otras ciudades les anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. So the purpose of Jesus was to preach the kingdom of God. Por lo tanto, el propósito de Jesucristo era predicar el reino de Dios. And to preach the kingdom of God to everyone? Y el predicar el reino de Dios a todos, No, to the house of Israel. no, aquí era a la casa de Israel. He wasn't called to all mankind. Él no había sido llamado en ese instante a toda la humanidad. You see, the kingdom of heaven is different than the kingdom of God. ¿Te das cuenta? El reino de los cielos es distinto al reino de Dios. In Matthew, it's spoken that he was a king, he was preaching the kingdom of heaven. En Mateo nos dice que él predicaba acerca del reino de los cielos. The kingdom of God is for the whole universe. El reino de Dios es para todo el universo. The kingdom of heaven was a specific call to the house of Israel. Pero el reino de los cielos era un momento y llamamiento específico a la casa de Israel. Look over in 1 Corinthians 15. Miremos en 1 Corintios 15, por favor. Start in verse 22. Y vamos a iniciar en el verso 22, por favor. For as in Adam all die, even so in Christ all should be made alive. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Then comes the end, verse 24, when he delivers the kingdom to God the Father, when he puts an end to
to all rule and all authority and power. Verso 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. So when Jesus came back from the wilderness, Así que cuando Jesucristo regresó del desierto, after fasting 40 days in the wilderness, después de pasar 40 días ayunando en el desierto, after defeating the devil in all parts of his being, después de derrotar al diablo totalmente en toda clase e índole, he says in verse 17 of chapter 4 of Matthew, nos dice en Mateo capítulo 4, verso 17. he said, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Now, so Jesus is telling all of the earth Entonces Jesucristo, por lo tanto, le está diciendo a toda la tierra that the kingdom of heaven that was lost through Adam que el reino de los cielos que se había perdido en Adán, has now been restored through him. ahora ha sido restaurado a través de él. The plans of God will never be defeated. Ojo aquí, los planes de Dios jamás serán derrotados, Never be defeated. jamás serán eliminados. Jesus was returned to earth to establish the kingdom of heaven. Jesucristo fue enviado de vuelta a la tierra para establecer el reino de los cielos. And the kingdom of heaven is the authority in the earth today. Y el reino de los cielos sigue siendo el poder vigente de Dios aquí en la tierra para nosotros. The people that don't understand the kingdom of heaven Y la gente que no entiende el reino de los cielos have the hardest time living victoriously. son a los que se les hace más difícil llevar una vida cotidiana exitosa aquí en la tierra. Because the kingdom of heaven has such a different connotation to different people. Porque el reino de los cielos a menudo lleva una distinta connotación con distintas personas. But if you study the works that Jesus did while he was on the earth, Pero al estudiar las obras que Jesús realizó durante su tiempo aquí en la tierra, you'll see that in order to see the kingdom of heaven, you had to be born again. nos damos cuenta que para poder ver el reino de los cielos, primero había que nacer de nuevo. And that's what's created such a problem with so many people that are Christians. Y eso es lo que ha creado tanto problema en mucha gente comúnmente cristiana. Because the authority that Jesus has given us Porque la autoridad que Dios nos ha concedido requires us to do something. requiere que nosotros lo activemos haciendo algo. And it's the conversation that he has with Nicodemus in John 3 that people, I think, have misunderstood that prevent them from understanding the kingdom. Y de hecho que es la conversación que Jesucristo tuvo con Nicodemo en Juan capítulo 3 que a menudo produce confusión acerca de la manera de operar y funcionar en el reino. Let's look at John chapter 3, Juan capítulo 3, por favor. and let's understand the conversation that Jesus had with this Pharisee named Nicodemus. Y busquemos entender más claramente esta conversación que Jesús entabló con el fariseo conocido como Nicodemo. In verse 2 of chapter 3, he says, "This man came to Jesus by night and said to him, 'Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him.'" En Juan capítulo 3 verso 2 vamos a leer lo que dice. Este vino a Jesús de noche, Nicodemo, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Now, Nicodemus came to him at night because he didn't want his colleagues to see him coming. Ahora Nicodemo llegó con Jesús de noche porque no quería que nadie más se enterara o se diera cuenta de que estaba hablando con el maestro. You know, you can always tell religious people because they're concerned about somebody else may see them. Siempre se distingue la gente religiosa porque les importa más el qué dirán.
So he comes at night to see Jesus. Así que llega de noche para tener una plática a solas con Jesucristo. And Jesus says to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Y le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Now wait a minute. This was not a question that Nicodemus asked. Pero momentito aquí, esta no fue la pregunta que Nicodemo le hizo. All Nicodemus said, we know you come from God because of all these signs and wonders that are happening. Lo único que le dijo Nicodemo es, sabemos que vienes de Dios por todas estas señales que tú haces, Jesús. And what Jesus was saying is, what you're asking about is the kingdom of God being manifested. Y lo que Jesús está diciendo es, lo que tú estás viendo es el reino de Dios siendo manifiesto. And the reason you can't see the kingdom of God is because religiously you're just looking at signs and wonders. Y la razón por la cual tú no logras ver y manifestar el reino de Dios porque religiosamente tú solo tienes tu mirada en las señales y los milagros. If you really want to see something going on, you need to get into the kingdom of God. Si realmente quieres ver cómo es que todo esto funciona, tienes que meterte de lleno al reino de Dios. The supernatural stuff's happening in the kingdom of God all the time. Porque constantemente hay cosas sobrenaturales ocurriendo dentro del reino, no solamente esas señales y proezas que acabas de ver. But you only see the peripheral effects of it, the signs and wonders. Tú solamente puedes ver los efectos secundarios que son las señales y las proezas. Living the supernatural life is continual provision and continually ecstasy, seeing Jesus face to face. El llevar esa vida sobrenatural consiste de una provisión constante y continua y un reposo constante y continuo al ver a Jesucristo cara a cara y reposar en él. Now let me show you where Jesus tells his disciples that. Keep your finger there. Ahora manténganse ahí por favor en esa escritura. Okay, look, turn over to 16th chapter of John. Y rápidamente quiero que miren el capítulo 16 de Juan. And look at verse 19. Vamos a ver en Juan 16, verso 19. And now Jesus knew that they desired to ask him, and he said to them, are you inquiring among yourselves about what I said? A little while and you will not see me, and again a little while and you will see me? Y Jesús comprendió que querían preguntarle y les dijo, preguntan entre ustedes acerca de esto que les dije, todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y sí me verán. So Jesus is saying, a little while the world will not see me again. Entonces Jesucristo está diciendo, dentro de poco el mundo me dejará de ver. Jesus came to establish the kingdom of God. Jesucristo vino para establecer la plenitud del reino de Dios. He fulfilled his assignment, crucified, buried, resurrected. Y él cumplió plenamente con su tarea de asignación, fue crucificado, sepultado y resucitado. From that point on, the kingdom of God has been in the earth. The resurrected Christ brought it out. Y desde ese momento, instancia en el tiempo, el Cristo resucitado estableció esa autoridad y reino aquí en la And tierra. those who enter Christ, as born again, Y aquellos que entren a Cristo para nacer de nuevo, see face to face Jesus Christ, who is the kingdom of God. empiezan a ver cara a cara a Jesucristo, quien es la plenitud del reino de Dios. The supernatural provision we all need in the physical world Entonces la provisión sobrenatural que todos solemos necesitar en este mundo natural is in the kingdom of God. está plenamente en el reino de Dios. And he says, I desire to give you the keys to the kingdom. Y él te dice, yo quiero darte, entregarte las llaves de ese reino. There is absolutely abundance, more abundant in my kingdom. Hay un nivel de abundancia incalculable, inmedible y total en mi reino. But the abundance that I have for you is the everlasting life that you can reproduce in the physical world. Pero la abundancia que yo tengo preparada para ti es esa vida eterna que tú vas a poder reproducir aquí en la tierra. Let me explain. Se los quiero explicar ahora. When God created Adam,
Cuando Dios creó a Adán, He created Adam both male and female. Él los creó ambos hombre y mujer. His design was to create sons of God throughout the earth through this man. Y su diseño era reproducir a más hijos e hijas en toda la tierra a través de este varón. Both man and woman. Ambos hombre y mujer. Fill the earth and have dominion over the earth with my sons of God. Y llenar la tierra para que ellos ejercen dominio y autoridad y la gobiernen como hijos e hijas. That was the design. Ese fue el plan original. That's the design that Christ has come to reproduce in us. Y sigue siendo el mismo diseño que Jesús busca reproducir en nosotros. When you enter the kingdom of God in your physical body with your spiritual understanding, your relationship, Cuando tú entras al reino de Dios con tu cuerpo físico y corporal y tu vista espiritual aquí en la tierra. you know you are spirit. Todos sabemos que somos espíritu, ¿verdad? You have a soul and you live in this body. Tenemos un alma y vivimos en este cuerpo. It's this body who houses the Spirit of God. Y es este cuerpo el que alberga el Espíritu de Dios. That spirit, when it's connected with the Spirit, Y ese espíritu en el momento de conectarse con el Espíritu births you into the kingdom of God. te da luz en el reino de Dios. So you can see him face to face, Y ahora ya le puedes ver cara a cara. and physically you can populate the physical world with the sons, with the knowledge of God that you have in the spirit realm. Y físicamente vas a poder poblar la tierra natural con hijos e hijas reproducidos con el conocimiento de Dios. God is a God of generations. Dios es un Dios de generaciones. He wants the earth physical, filled with the generations of the sons of God. Él quiere llenar a toda esta tierra no natural físicamente con los hijos e hijas generacionales de Dios. It is on earth as it is in heaven, Y que todo aquí en la tierra sea como lo es en el cielo. and it will manifest when the generations who are born again populate the earth. Y se manifestará cuando las generaciones nacidas de nuevo empiecen a poblar toda la tierra. Is this making sense? ¿Cuántos me están entendiendo? Okay, let's read on down in John 3. Miremos en Juan capítulo 3 otra vez. Nicodemus said to him, "How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born?" Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede hacer un hombre para nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 4. Jesus answered, "Most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." Y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesus gives us the formula, if you will, of being born again. Y Jesucristo aquí nos revela la fórmula por decir para nacer de nuevo. He's showing you that there's a spiritual design here. Demuestra aquí que hay un diseño espiritual específico. The water and the Spirit. El agua y el Espíritu. Now, we understand the Spirit, capital S, is the Holy Spirit. Ahora entendemos aquí que el Espíritu con una E mayúscula se refiere al Espíritu Santo. But what is this water Jesus is speaking ¿Pero a qué about? se refiere que no nace del agua? Man is 60 to 70% water in his physical being. Todo hombre y mujer está compuesto por un 60-70% de agua en su cuerpo corporal. We know that water is the element that man must have to physically survive. Sabemos que el agua es el elemento indispensable que necesita el ser humano para subsistir y vivir aquí en la tierra. Science is beginning to discover a lot of things about water that they didn't know 25, 50 years ago. De hecho, incluso que la ciencia está empezando a descubrir aspectos y elementos nuevos del agua que desconocían hace apenas 25 años atrás. All of the universe that our instruments can detect has hydrogen. Todo el universo detectable por instrumentos aquí en la Tierra se dan cuenta que tienen células o moléculas de hidrógeno. And it's the combination of oxygen and hydrogen that gives us this liquid water. Y es la combinación del hidrógeno y el oxígeno lo que nos da
el agua en su forma líquida. Now, the chemical composition of water does not exist in the physical world. Ahora, la composición química del agua no existe en realidad en el mundo físico terrenal. In the physical world, science cannot put hydrogen and two oxygen atoms together to produce water. En el mundo físico terrenal, los científicos aún no han podido unificar las moléculas de hidrógeno y de oxígeno para reproducir el agua. Because hydrogen, that particular chemical, is too light for this atmosphere. It evaporates. Porque el hidrógeno, esa fórmula específica es muy ligero, liviano y se evaporaría de inmediato a la atmósfera. The only way they can produce water is when they leave the Earth's atmosphere, so they can do it on these space shuttles. They produce it as it leaves the atmosphere. Lo único que pueden hacer para producir el agua es afuera de la atmósfera. Por ejemplo, en el transbordador donde ya sale la atmósfera, inmediatamente pueden producir el agua ahí. Water is a heavenly element. El agua es un elemento celestial. Keep your finger here. Turn over to 1 John 5. Y sigue ahí, vamos rápidamente a Primera de Juan capítulo 5. And look at verse 7 and 8. Y vamos a ver en el verso 7 y 8, por favor. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. And there are three that bear witness on earth, the Spirit, the water, and the blood, and these agree as one. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan también. John understood a few things about Jesus. Juan entendía algunas cosas claves acerca de Jesucristo. He understood that he was the living water. Él entendía que era el agua viva. He understood that the combination of the Spirit, the water, and the blood had to agree with heaven. Entendía que la combinación del espíritu, del agua y de la sangre tenían que estar de acuerdo incluso en el cielo. We understand that in the creation of the universe, Entendemos que en la creación del universo, water plays a very important role. el agua cumple con un papel sumamente importante. Keep your finger in John and turn over to Genesis 1. Miremos ahora, por favor, rápidamente en Génesis capítulo 1 Look at verse 2. y el verso 2. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. So, in this place of dark, void, emptiness, O sea que dentro de este lugar de vacío, de espacio y este lugar desordenado, there was water, había agua and there was the Spirit. y también estaba el Espíritu. In emptiness, void, darkness, there's the Spirit of God and there's water. En todo vacío, desorden y oscuridad, aún ahí había agua y el Espíritu de Dios. Now, think about this. Ahora meditemos en esto por un instante. Only God can see the condition of something that is unseeable. Solo Dios puede ver la verdadera condición de algo que es invisible. We read so many things in the scripture that just kind of go over our heads. Y a veces leemos tantas cosas en las escrituras que nos pasan de alto, por alto. But before God even spoke, Pero aún antes que Dios ni siquiera hablase, he had already created. ya lo había creado. Think about this. Mediten en esto, por favor. In the beginning, En el principio, when there was nothing, cuando no había absolutamente nada, there was still water, the Spirit, and God. aún había agua, el Espíritu y estaba Dios And your spirit. y tu Espíritu. Did you know you are from before?
¿Sabías que eres producto aún antes de la creación? Before there was anything, you were. Antes que no hubiese nada, tú ya eras. Before anything, you were. Antes que no hubiese nada, tú ya eras. And the conversations that went on in heaven, you heard. Y esas conversaciones que se entablaron en el cielo, tú las pudiste escuchar. The Bible says that God is the Father of all spirits. La Biblia nos dice que Dios es el Padre de todos los espíritus. We don't know enough about who we are. Aún desconocemos bastante del potencial que realmente tenemos. You're the one that's giving form to the image of who you are, not God. Tú eres aquel que está siendo formado a la imagen que Dios te dio y no Dios está siendo formado en ti. God's image is different than what you think. La imagen de Dios es distinta a la que solemos pensar o imaginar. But you have the ability to believe. Pero tú sí posees esa habilidad para creer. And because you have the ability to believe, you have the ability to create. Y dado que tienes la habilidad de creer, también tienes la habilidad de crear. And what you believe today is because what you created yesterday. Y todo lo que crees el día de hoy es producto directo de lo que creaste el día de ayer. But when God stepped out on that formless, voidless, empty place, Pero cuando Dios se lanzó a ese lugar vacío, desordenado y sin forma, He had the combination of the Spirit and the water, llevaba la combinación del espíritu y del agua, who are one with Him, que son uno mismo con él, to recreate what He thought. para recrear los pensamientos que él tenía en mente. Because they are one, Porque ellos son uno, when He said, "Light be," al decir hágase la luz, everything was. todo así fue. Everything was created through the Spirit, through the water. Y todo fue creado a través del espíritu y del agua. The invisible became visible. Y lo invisible se volvió algo visible. Your physical world, time, everything in space had its existence and beginning through those words. Y tu mundo físico y natural, el tiempo y todo lo que hay en existencia tuvo su inicio a través de ello. And when the Bible talks about before the foundation of the world, He's not talking about the beginning. Cuando la Biblia nos habla antes de la fundación de la tierra, no se refiere a este principio. He's talking about that time when you were in Him and He was in you. Se refiere a ese tiempo cuando tú estabas en él y él estaba en ti. But because He loves man, Pero dado que él ama tanto al hombre, and because He is so confident man will find Him again, y está tan confiado de que la humanidad lo volverá a encontrar a él, He released your spirit into the earth. soltó tu espíritu aquí en la tierra. And He's waiting for you to remember the image He gave you before the foundation of the world, so you can Esperando- create what He's called you to create. Que tú te acuerdes de la imagen que él te dio antes de la fundación de la tierra, antes de él enviarte para poder reproducir y recrear todo aquello que él plantó e ideó en ti. With the Spirit and the water, Con el espíritu y con el agua. so that you can be reborn. Para que puedas renacer. When you're reborn, Y en ese instante de renacer, you can see your Father, podrás ver a tu Padre. and you will remember the conversation you Y had with te Him. vas a acordar de todas esas conversaciones que tuviste con él. Women take care of the children.
Las mujeres se encargan de los hijos. They nurture the children, Ellas nutren a los hijos. but it's the father Pero es el padre that gives you identity. el que te da tu identidad. I feel the Holy Spirit. ¿Cuántos sienten al Espíritu Santo aquí? I feel the Holy Spirit. Yo lo siento en este lugar. The reason mankind is lost Y la razón por la cual la humanidad se ha perdido is because they have forgotten their identity. es porque se han olvidado de su identidad. And that requires being born again. Y eso requiere el que nazcamos de nuevo. Because we were born in the seed of Adam. Porque nacimos en la semilla de Adán. And Paul says in Corinthians, through that seed we die. Y Pablo nos dice en Corintios que es a través de esa semilla que también moriremos. But blessed be God, Pero bendito sea because he Dios. sent us his son. Porque nos ha enviado a su He Hijo. sent us his son Nos ha enviado a su Hijo so that we can be born in his image para poder nacer de nuevo a and su see the imagen Father y a la imagen and del see the Padre Father. y ver al Padre and return to the image that we have. y regresar a esa imagen que Él nos dio. Shake off who you think you are and discover who you were created to be. Sacúdete todo lo que pensabas que eras y acepta la identidad que Él te dio. Amen? ¿Cuántos me oyen? You were created to be the son of God. Varones, ustedes fueron creados para ser With hijos his de Dios, image. con su With his naturaleza, image. con su imagen, Not the image of Adam. y no la imagen de ningún Adán. Hallelujah. Aleluya. So the water is so important throughout the scripture. Entonces el agua es tan importante a través de las escrituras. Jesus told the lady at the well, I'm that living water. Jesús le dijo a la mujer del pozo, yo soy esa agua viva. Any man who thirsts, come drink from me. Cualquiera que tenga sed, venga y beba de mí. Drink of me. Beba de mí. I'm the living water. Yo soy esa agua viva. So Jesus is telling Nicodemus, you got to get thirsty for me. Entonces Jesús básicamente lo que le dice a Nicodemo es, tienes que tener más sed de mí. When you get thirsty for me, the Spirit of God will rest upon Y you. cuando tengas más sed de mí, inmediatamente el Espíritu de Dios reposará sobre ti. And then God will speak light into your life. Y entonces Dios declarará vida a tu alma. The model of creation is the same model of born again. El modelo de la creación es el mismo modelo para nacer de nuevo. When God stepped out upon that formless, voidless space and said, light be, Cuando Dios entró a ese espacio vacío, desordenado y oscuro y dijo, hágase la luz, the Holy Spirit and the water united and reproduced life. el Espíritu Santo y el agua se unificaron y reprodujeron esa vida. The glory of God was released through those words. Y la gloria de Dios fue desenlazada a través de esas palabras. The life that no science can recreate. Esa vida que ninguna ciencia hasta este día ha podido reproducir. I don't know how much money they're spending banging electrons together, but they're never going to discover the God particle. No sé cuánto dinero están invirtiendo ahí colisionando los electrones, pero jamás van a tener el elemento indispensable de Jesus Dios. is the God particle. Jesús es el elemento de Dios. Jesus is the God particle. Jesús es esa parte de Dios. And he was sent to change our life. Y Él fue enviado para transformar completamente nuestras vidas. Hallelujah. ¿Cuánto dicen aleluya? But you must be born again. Pero tienes que nacer de nuevo. It doesn't come from reciting a few verses of scripture. Y no solo es producto de memorizarte unas escrituras aquí y allá. You can't come to an altar. No puedes solo llegar a un altar. The Bible never talks about people coming to an altar to be born again. De hecho, que la Biblia jamás hace referencia a gente pasar a un altar para nacer de nuevo. It talks about an experience. Nos habla de una experiencia.
The truth of this experience has to be a reality in your life. Y la verdad de esta experiencia tiene que producir una realidad en tu vida. When every day you get out of bed and the first thing you think about is Jesus. Cuando cada vez que te levantas cada mañana, lo primero que viene a tu mente es, Señor, ¿qué And the quieres que haga first esta thing you mañana? want is to know Him. Lo primero que buscas es conocerle más a And when Él. you get thirsty, Y cuando te dé más sed, you want Him. le vas a desear a Él. When you get Y hungry, cuando te dé más You want hambre, him. lo vas a querer a Él. when that becomes priority in your life, Cuando eso se vuelva la prioridad en tu vida. when He becomes priority in your life, Cuando Él se vuelva esa prioridad en tu vida. when He is more important than your needs, Cuando Él se vuelve más importante que ninguna circunstancia o when necesidad en tu pleasing vida. Him is more important than pleasing you, Cuando buscarle a Él es más importante que agradarte a ti. the Holy Spirit will begin to hover El over your Espíritu waters. Santo va a empezar a caminar sobre ti. The Holy Spirit will hover over your El waters. Espíritu Santo va a empezar a moverse sobre ti. And in the middle of the night, Y aún en las épocas más you'll hear the oscuras, Father say, "Light be." vas a oír a tu Padre decir, hear hágase the la Father luz. say, "Light be." Vas a decir, hágase ese milagro. Something will happen inside your womb. Y algo va a ocurrir dentro de tu You'll vacío. start to give birth. Y vas a empezar a dar a luz. You'll give birth to the revelation of who Jesus is. Y vas a dar a luz a la revelación de quién Cristo The es en ti. scriptures will come alive inside of you. Las escrituras van a tomar nueva vida en The ti. words that come out of your mouth will have substance. Y las palabras que salen de tu boca tendrán sustancia. You'll speak with life. Y vas a hablar con vida. There'll be no death in your words. No habrá muerte en tus palabras. You'll walk with confidence. Caminarás en You'll hold your confianza. head up. Mantendrás tu cabeza en You'll alto. pray for the sick. Orarás por los enfermos. You won't need to read the doctrine of the church. You'll become the doctrine of the No vas a church. tener que leer la doctrina de la iglesia. Te vas a convertir en la doctrina de la iglesia. You won't look for signs and wonders. You'll be the sign and No wonder. vas a buscar señales y proezas. Vas a hacer una señal y proeza andando. Aleluya. Aleluya. That's a born again experience. Esa es la experiencia de And nacer de it's nuevo. different for every human being. Y es distinta con cada ser humano. You have to be the living epistle in the earth. Tú tienes que ser la epístola andando aquí en la tierra. God is waiting for you to write your epistle. Y Dios está esperando que tú mismo con tu vida escribas otra epístola para Él. This is just the history of many men who believed God. Esta es apenas una simple historia de muchos hombres y mujeres que le creyeron a He's waiting Dios. for you to write your Ahora está epistle. esperando que tú escribas tu propia epístola aquí en esta He's waiting tierra. for you to be the sign and Está the wonder esperando in the que tú church. seas esa señal y proeza para tu región y tu ciudad. That's ¿Hay why- alguien aquí que me está entendiendo? Hallelujah. Hallelujah. That's why the witnesses are leaning over the balcony of heaven saying, "Come on." Por eso es que hay testigos viendo desde el cielo diciendo, vamos, hazlo, lánzate, hazlo, tú Come puedes, on. hazlo, tú puedes. Don't look at the failures, look at the successes. No mires a los fracasos, mira los éxitos como ejemplo. You were designed to be his son. Fuiste diseñado para ser su hijo amado. He wants to share things with you he can't share with just anyone. Y Él anhela compartirte cosas que no puede compartir con nadie más. You're created to do things that only you can do. Fuiste criada para hacer cosas que nadie más va a poder hacer. But you have to see him face to Pero face. primero tienes que verle cara a cara. Shake off that religious stuff that says that's not going to happen. Sacúdete cualquier obstáculo o Shake idea that stuff religiosa. off. Sacúdelo lo que te ha estado obstaculizando. That comes from people who have not had the experience that you Porque can have. eso te lo ha dicho gente que no ha tenido la experiencia que Él quiere darte. I've been sent here to tell you you're not reserved to do things from the past. Y fui enviado para decirte que no estás obligado a repetir las cosas como el pasado. This is a new day for you to purpose new things. Es un nuevo día para hacer nuevas cosas. You can be an example in the earth. Y Dios quiere convertirte en un ejemplo y modelo en la tierra. The Bible is not made for perfect people. La Biblia no fue diseñada para gente perfecta.
The Bible is made so that you can see how some people did it. La Biblia fue diseñada para que puedas ver ejemplos de gente que lo logró And you can see the formula for being born y again. puedas entender la fórmula para nacer de nuevo para hacerlo también. And as long as Jesus went to heaven to release the Holy Spirit, Y siempre y cuando Jesús se ha ido al cielo para enviar al Espíritu Santo, all things are possible. ahora todo es posible. Say all things. Repite, todo es posible. Ahora dilo All con things. convicción, todo es posible. All Ahora things. grítalo, todo, todo, más recio, todo es posible. My. ¿Cuánto lo alaban? Dije, ¿cuánto lo alaban? If you study the scriptures, you'll see that God never used the masses to do anything. Si estudias las escrituras te vas a dar cuenta que Dios jamás utilizó las multitudes It's para not hacer mayor about cosa. large numbers with No God. se trata de multitudes para cambiar el destino de una región, It's about those who know Him. sino que se trata de aquellos que realmente le conocen. Once you know Him, Una vez que le conozcas, you can do anything. podrás hacer cualquier cosa. Amen? Amén. Well, this is just the beginning. I'm going to come back this afternoon and start to build on this. Pues eso es apenas el inicio y quiero regresar esta tarde para continuar edificándolo. But I think I've given you some stuff to chew on here. Creo this que ya les di algunos puntos para meditar en esta tarde. Hallelujah. Aleluya. So let's close with this scripture. Quiero terminar con esta escritura, por favor. Turn to Colossians 1, Colosenses capítulo 1. and let's begin in verse 15. I want you to chew on this instead of your ham sandwich. Verso 15, y quiero que mastiquen esto en vez de hamburguesota que se van a ir a comer, aleluya. Verse 15, he says, He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Dice, Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. For by him all things were created that are in heaven, that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him. Porque en él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. All things were created for him and by him. Dice que todo fue creado por él y para él. Just let that vibrate inside of you. Solo medítalo y no dejes de pensarlo. You see what being born into him is all about? ¿Ves de qué se trata el nacer en él en sí? All things were created by him, for him, and through him. Todo fue creado por él, para él y a través de él. Jesus doesn't live in eternity. Jesucristo no solo vive en la eternidad, Eternity lives in him. sino que la eternidad también vive en él. It'll take eternity just to understand the ABCs in him. O sea que se va a requerir de toda una eternidad para apenas empezar a entender los ABCs de él. You see what an awesome God we have the access to? ¿Ves qué Dios tan tremendo y asombroso tenemos acceso y disponibilidad a él? We should be the most noble looking creatures walking the earth. Debemos de ser las criaturas más nobles y notables andando sobre la tierra. We have heir, we're the blood heirs of the universe creator. Porque somos los herederos de sangre de los creadores del universo.